Vi a mi esposa y a su jefe besándose en la cena de empresa y quedé desconsolado. Cuando me vieron se sorprendieron y desesperaron y trataron de ocultarlo, pero guardé lo que vi para llevar a los tribunales. Lo que pasó después dejó a todos sorprendidos. Fue como ser alcanzado por un rayo en cámara lenta. Esa imagen todavía pulsa en mi cabeza como si me la hubieran grabado a fuego en los ojos. Sus rostros estaban demasiado cerca, sus labios cedían, sus manos deslizándose como si ella fuera propiedad privada. Las copas de vino seguían vibrando sobre la mesa, los compañeros reían de fondo, el sonido ahogado de los cubiertos resonaba contra el plato, y todo parecía continuar, como si ese momento no hubiera explotado todo dentro de mí. Me quedé allí, paralizada, al borde entre los gritos y los vómitos, esperando que tal vez fuera una ilusión, tal vez un error, tal vez alguna broma absurda del universo. Pero no fue así. Se alejaron rápidamente, intentando recuperar la pose de profesionales exitosos. Él se alisó la corbata y ella se arregló el pelo como si tratara de ocultar lo obvio. Ella todavía trató de sonreír cuando me vio, como si mi mirada vidriosa no fuera suficiente para enterrar esa ridícula pretensión. Pero el mundo se había derrumbado. No hice ningún escándalo. No en ese momento. Me tragué el sabor amargo de la vergüenza, dejé que la ira se convirtiera en veneno frío y pasé la noche devolviéndole la sonrisa, por fuera. En su interior, todos los músculos temblaban. El corazón parecía como si lo hubieran sumergido en ácido. Pero no iba a dar el espectáculo que esperaban. El dolor era mío y lo convertiría en un arma. Observé todo, cada mirada intercambiada, cada toque discreto debajo de la mesa, cada accidente ensayado que solo confirmaba lo que ya era evidente. Mientras tanto, pensaban que se habían escapado, que podían seguir con esto sin consecuencias, que el silencio que me envolvía era prueba de mi ignorancia. Pobres idiotas. No iba a dejar esa cena simplemente, iba a salir con un plan. Esa noche, después de que ella se durmiera a mi lado como si nada hubiera pasado, me senté en la sala, mirando hacia la oscuridad, oliendo su perfume aún impregnándome. Mi pecho ardía. Mis ojos ardieron. Pasé horas preguntándome en qué momento dejé de ser suficiente, en qué momento del camino ella decidió que necesitaba buscar afuera lo que teníamos dentro de la casa. Los recuerdos me atacaban con destellos violentos, el día que nos conocimos, el primer «te amo», la promesa de fidelidad en el altar, los viajes, los desvelos con nuestro hijo enfermo, las notas pegadas en el refrigerador, todo ahora parecía parte de una mentira cuidadosamente construida. Pero no lloré. No esa noche. Porque allí nació algo más, un tipo de coraje que solo conoce quien lo pierde todo. Me vengaría, pero no con gritos ni violencia. Lo desarmaría todo, pieza por pieza, como un cirujano que estirpa un tumor con precisión milimétrica. Solo necesitaba tiempo. Y la cancha sería mi escenario. Durante las siguientes semanas, mi expresión fue la misma. El marido tranquilo, el profesional exitoso, el hombre de familia. Pero dentro de mí, un fuego consumió todo lo que era. Observé atentamente. Tengo detalles. Fechas. Horarios. Correos electrónicos impresos sin que ella lo sepa. Fotos tomadas a distancia, mensajes captados sin estridencias. La traición resultó ser más profunda de lo que imaginaba. No fue solo físico, fue emocional. Ella se rió con él de una manera que no se había reído conmigo en meses. Y lo más brutal fue darme cuenta de que todavía la amaba. Todavía quería despertarme a su lado. Y eso me destruyó. Un amor que sobrevive a la traición es una maldición. Pero aprendí a afrontar el dolor como un aliado silencioso. Lo que no sabían era que el día del juicio ya había sido fijado. Y no fue en el tribunal ordinario. Era otro tipo de exposición. Una revelación que nadie esperaba. Podría haberlos confrontado directamente, haberles gritado, arrastrado todo al desprecio público de inmediato. Pero había una oportunidad más cruel, más refinada y con un alcance aún mayor. Una oportunidad de poner todo en claro frente al mundo, y especialmente frente a aquellos que realmente les importan. Lo que habían destruido con un beso en la cena sería reconstruido con otra ceremonia. Pero no para celebrar. Arruinar.
La oportunidad perfecta llegó en bandeja, tal vez por la misma suerte que me corrió esa noche en el restaurante. Una invitación formal a una boda de lujo, llena de empresarios, ejecutivos y familiares importantes. La boda de la novia, del amante de mi esposa. Una mujer que nunca sospeché estaba allí, en la periferia de esa historia, también siendo engañada. Ella sería su verdadero fin del mundo. Y yo sería el mensajero. El plan fue diseñado como una pieza de ajedrez. Solo necesitaba 3 movimientos precisos. Y en el altar, frente a cientos de invitados, cámaras, periodistas y ojos esperando votos de amor eterno, entregaría el regalo final. Un sobre. Una unidad flash. Y una frase. Todo calculado. Porque sabía que nada sería más doloroso que ver caer la máscara allí, frente al altar, cuando todos esperaban promesas de amor y recibían pruebas de infidelidad. La caída sería épica. No solo para ella. Pero para él. Para todos. Durante ese tiempo, ella no sospechó nada. Seguía siendo afectuosa, quizá por culpa, quizá por miedo, quizá por costumbre. Él durmió plácidamente a mi lado, mientras yo preparaba cada detalle con la frialdad de un arquitecto vengativo. Y lo más loco de todo fue que hubo momentos en los que todavía deseaba que ella pidiera perdón, llorara, confesara todo y suplicara una nueva oportunidad. Pero esa petición nunca llegó. Ella todavía creía que yo no lo sabía. Y eso hizo que todo fuera más fácil. Más cruel. Más necesario. El gran día todo estaba listo. Y cada paso que daba a su lado era como un preámbulo de la tragedia que se estaba desarrollando. Cuando los invitados se levantaron, cuando empezó la música, cuando las miradas se dirigieron al altar, ella estaba allí, en medio de la multitud, sonriendo, vitoreando, tal vez creyendo que todo lo que había hecho había sido enterrado. Lo que no sabía era que la verdadera boda de ese día era la de ella con sus consecuencias. Y el novio, no era el jefe. Era la verdad. Pero lo que pasó cuando el vídeo apareció en pantalla, ese momento, esa ruptura definitiva, esa escena que paralizó la sala y cambió el destino de todos los involucrados, ese momento, nadie lo esperaba. Porque lo que vino después de ese beso, el descubrimiento y la venganza, fue algo que ni siquiera yo hubiera podido predecir. Algo que no estaba en mi plan original. Algo que, hasta el día de hoy, me hace preguntarme si, en el fondo, la mayor traición no fue la que ellos cometieron contra mí, sino la que yo cometí contra mí mismo al no dejarla antes. Y lo más curioso de todo es que esa noche, esa cena, ese beso, fue solo el comienzo. Porque el secreto más profundo de esa historia aún estaba por llegar. Y cuando fue revelado, el silencio se apoderó de la habitación. Un silencio tan pesado, tan absoluto, que ni siquiera los gritos de desesperación pudieron romperlo. Lo que había en ese video era solo una parte de la verdad. La parte más devastadora, aún estaba por llegar. Bienvenido al canal. Aquí nosotros no apoyamos, fomentamos ni romantizamos la traición. De lo contrario, exaltamos las devastadoras consecuencias que provoca en la vida real. Todas las historias contadas son ficticio, pero inspirado en situaciones que le podrían pasar a cualquiera. El objetivo es claro, mostrar cómo la infidelidad corroe, destruye y transforma vidas para siempre. Prepárate ahora para sumergirte en una trama intenso, impredecible y abrumador. Abróchense los cinturones. La historia que escucharás hoy es simplemente impactante. Isen y Julia eran el tipo de pareja que hacía que la gente creyera en el amor. Llevaban casi 10 años juntos, y aunque el tiempo había dejado discretas marcas en sus rostros y en su rutina, había algo en la forma en que se miraban que parecía resistir el desgaste de la vida. Se conocieron durante una conferencia de negocios en Chicago. Es un ingeniero de software pragmático y silencioso, que siempre observa antes de hablar. Ella, directora de marketing de una multinacional, vibrante, encantadora, con esa sonrisa que llena cualquier habitación. Esa noche fue solo una conversación, pero Isen salió de allí con una certeza, era ella. 2 meses después, vivían juntos. 1 año después, casado. No fue un amor instantáneo, fue una construcción firme, hecha de respeto mutuo, admiración y una complicidad que no necesitaba palabras.
Vivían en una casa acogedora en un barrio tranquilo, rodeado de árboles y un barrio que parecía sacado de una película. Trabajó de forma remota, gestionando importantes proyectos para una empresa de tecnología, lo que le permitió estar siempre cerca. Julia, por otro lado, casi siempre estaba ausente, involucrada en eventos, lanzamientos y reuniones en persona. A pesar de sus diferentes rutinas, se proponían cenar juntos todos los días, aunque fuera solo para hablar 10 minutos sobre el día. Isen cocinó. A Julia le encantó. Ella dijo que él ponía amor en cada plato. Y realmente lo hizo. Tenían hábitos que muchas parejas pierden con el tiempo. Isen todavía le abría la puerta del auto y seguía comprando flores incluso sin fechas especiales. Julia todavía le enviaba mensajes a mitad del día solo para decirle, te extraño, o dejaba notas en su billetera con frases como, tú eres mi refugio seguro. Tenían su propia lista de reproducción y cada viaje comenzaba con la misma canción, como una especie de ritual secreto. En la pared del salón, una fotografía en blanco y negro de la boda, los dos riendo, despreocupados, con las caras juntas, las manos entrelazadas. Era la imagen más pura de felicidad. Lo que muchos no sabían es que esa imagen también escondía el esfuerzo diario de mantener todo en pie. Isen era un hombre discreto, reservado pero profundamente devoto. El tipo de persona que resuelve problemas en silencio, que prefiere perder una discusión antes que lastimar a alguien. Julia era más extrovertida, más impulsiva y, a veces, parecía que el mundo giraba más rápido para ella que para los demás. Con el tiempo, los silencios entre ambos empezaron a durar un poco más, pero nada que pareciera alarmante. Era simplemente vida, decían. Trabajo, facturas, cansancio. La intimidad todavía existía, aunque con menos frecuencia. Los caricias fueron más ligeros, los besos más apresurados, los abrazos más breves. Pero todavía estaban allí. Y eso fue suficiente. Julia había sido ascendida recientemente a coordinadora de campañas internacionales. Un reconocimiento por el que luchó duro para conseguir. Ella siempre fue extremadamente dedicada y, aunque a veces se esforzaba demasiado, Isen siempre fue su mayor apoyo. Él se emocionaba con cada logro de ella como si fuera suyo. Cuando ella le trajo la noticia del ascenso, él la levantó en su regazo y la hizo girar en medio de la habitación, riendo. Pasaron la noche festejando, bailando descalzos en la cocina, como en los viejos tiempos. Parecía más viva que nunca. Los ojos brillaron. Y Isen, aunque estaba cansado por todo un día de reuniones, parecía feliz de verla así. Con el nuevo puesto vinieron nuevas responsabilidades. Más viajes, más reuniones con directores, cenas de networking. Julia empezó a llegar tarde un par de veces, lo que nunca antes había sido común. Al principio, Isen se sorprendió, pero nunca mostró desconfianza. Confié en ella. Siempre confiado. Cuando ella dijo que se había quedado hasta tarde para ajustar la presentación con el nuevo jefe, él simplemente le preguntó si quería que le guardara la cena. A veces ella decía que ya había comido, otras veces aceptaba un plato frío y comía en silencio mientras él la miraba con una sonrisa. Aunque estaba agotada, todavía le preguntó sobre su día. A veces con verdadera atención, otras veces simplemente por costumbre. Pero todavía había amor allí. Al menos eso es lo que quería creer. Las reuniones de fin de semana comenzaron a aparecer con frecuencia. Julia dijo que era algo temporal, que el departamento estaba en reestructuración y el nuevo jefe requería una entrega más intensa durante ese periodo. Isen entendió. Él mismo había pasado por momentos similares. Pero siempre le intrigó una cosa en común: todos estos compromisos implicaban directamente al nuevo director regional de la empresa. Un nombre que, al principio, no llamó mucho la atención. Pero poco a poco empezó a aparecer con más frecuencia en sus conversaciones. Al principio, naturalmente, como si se tratara de un colega exigente. Luego, con disimulado entusiasmo, como quien intenta parecer indiferente, pero termina sonriendo más de lo debido al decir que elogió mi presentación, o que dijo que nunca había visto a alguien tan creativo. Isen escuchó, sonrió y respondió con frases como, te lo mereces, solo está viendo lo que todos ya sabían. Esa creciente admiración fue, en un principio, interpretada por él como un reconocimiento profesional.
Era un hombre seguro y no veía el sentido de los celos innecesarios. Nunca había sido posesivo, nunca lo había necesitado. El amor entre ellos siempre ha sido un espacio libre, sin ataduras. Pero poco a poco su tono fue cambiando. Era más vanidosa, más preocupada por los detalles. Me cambiaba de ropa más seguido antes de salir a trabajar, ensayaba discursos frente al espejo, revisaba las notificaciones del celular con una ansiedad que antes no existía. Isen se dio cuenta. Y aunque su corazón empezó a avisar, su mente lo convenció de que era solo una fase. Que tal vez simplemente estaba bajo presión, tratando de demostrar su valía en esta nueva posición. Los amigos de la pareja comentaron lo impresionante que se veía Julia últimamente. Como parecía más confiada, más segura, más, en su mejor momento. Isen escuchó y estuvo de acuerdo. Estaba orgulloso de ella, incluso cuando los elogios parecían ocultar algo que aún no quería nombrar. Era como si una parte de él prefiriera permanecer en la sombra de la duda antes que afrontar un dolor que podría desestabilizarlo todo. Y luego, empezó a observar los detalles. Los cambios de comportamiento, los mensajes borrados, las sonrisas en el móvil, los retrasos más frecuentes y menos justificados. Pero aún así, él todavía la abrazaba al final del día, todavía le llevaba flores los domingos y todavía le hacía panqueques los viernes. Se acercaba una importante cena de empresa. Un evento de gala, con altos ejecutivos, premios internos, presentaciones de resultados y, por supuesto, la presencia de ese director. Julia se emocionó con el evento, eligió un vestido nuevo, probó perfumes durante días hasta que eligió el adecuado. Invitó a Isen como su cita, como siempre hacía. Él aceptó, aunque por dentro algo se sentía desconectado. La noche del evento lucía deslumbrante. Y él, a pesar del nudo en el estómago, no podía dejar de admirarla. Parecía una versión ampliada de sí misma, radiante, poderosa, inalcanzable. Durante la cena, saludaron a sus colegas, brindaron por extraños y sonrieron para las fotos. Ella se propuso presentárselo a todos, como siempre. Y Isen, educado, sonrió, estrechó la mano, hizo bromas ocasionales. Todo parecía estar en su lugar. Pero había algo en la forma en que las miradas pasaban entre ella y el director. Algo sutil, casi imperceptible, pero que alguien a quien amas lo sabe. Era como si entre ambos existiera un lenguaje silencioso, formado por miradas rápidas y sonrisas contenidas. Isen sintió el aire más pesado, la habitación más tensa, como si algo estuviera a punto de romperse, pero aún retenido por un hilo tenue. Esa noche, cuando regresaron a casa, ella estaba agotada pero feliz. Comentó lo exitoso que había sido el evento, lo bien que había ido todo. Isen asintió, tranquilo, sereno. No mostró nada. Acabo de mirar. Guardado. Grabó cada detalle. Todavía no había pruebas, solo sensaciones. Y duelen más que cualquier certeza. Pero él esperaría. Porque a veces no es necesario buscar la verdad. Ella aparece sola. Y lo que descubriría en los días siguientes no solo cambiaría el curso de su vida, sino que también revelaría un lado de las personas que creía conocer y que, en el fondo, tal vez nunca conoció realmente. Isen comenzó a observar más que a hablar. Desde la cena de empresa, algo había cambiado en su percepción del mundo que lo rodeaba, como si la realidad hubiera ganado una nueva capa, una lente que hacía visible lo que antes no quería ver. Julia continuó con su intensa rutina, involucrándose cada vez más en reuniones con la alta dirección, especialmente con el director al que tanto elogiaba. Pero ahora Isen notó matices que antes ignoraba, la forma en que se vestía en días específicos, el cuidado extra que tenía con su cabello, los mensajes recibidos a altas horas de la noche que, después de ser leídos, eran rápidamente eliminados. No dijo nada. Acaba de registrarse. Lo guardé. Era como si estuviera preparando un rompecabezas con piezas que aún no encajaban del todo, pero que formaban una imagen incómoda, imposible de ignorar. Estaba tratando de mantener las cosas como estaban por fuera, pero por dentro, la duda crecía como una plaga silenciosa. Todavía les preparaba café a los dos por la mañana, todavía ofrecía paseos en días lluviosos, todavía preparaba la cena los fines de semana. Pero los gestos iban ahora acompañados de una sensación de desplazamiento,
como si estuviera desempeñando un papel que ya no le pertenecía. Su toque, que alguna vez fue reconfortante, ahora se sentía como un amargo recordatorio de todo lo que estaba cambiando. Y por mucho que intentaba no dejarse llevar por suposiciones, cada nuevo detalle que notaba solo confirmaba lo que más temía. Fue durante una tarde lluviosa, mientras ordenaba documentos en la oficina de su casa, que encontró la primera pieza de concreto. Un recibo de hotel doblado dentro de un libro de Julia, abandonado descuidadamente en el estante. La fecha coincidió con un fin de semana en el que ella había afirmado estar en un viaje de negocios, pero el nombre del hotel no era el mismo que el indicado. Isen no lo confrontó. Guardó el recibo en una carpeta, respiró hondo y continuó su día como si nada hubiera pasado. Pero a partir de entonces empezó a armar una especie de dossier. Impresiones de mensajes, facturas sospechosas, horarios incompatibles, fotografías discretas. Se volvió meticuloso, casi clínico. No quería explotar por impulso. Quería entender toda la verdad antes de actuar. Julia, ajena a lo que pasaba por la mente de su marido, mantuvo su presencia vivaz y encantadora en cenas con amigos, reuniones familiares y en las redes sociales. Fue casi cruel como logró mantener esa fachada de perfección, de esposa devota, de mujer consumada. Isen ya no sabía si se trataba de una habilidad entrenada o de una profunda desconexión con la realidad que vivían en casa. En ciertos momentos estuvo casi tentado a creer que estaba exagerando, que todo podía ser fruto de una mente paranoica, asfixiada por la inseguridad. Pero luego aparecieron las señales, pequeñas, nítidas, como fragmentos de vidrio bajo la piel. Y la certeza volvió con más fuerza. Un viernes por la mañana, Julia olvidó su móvil en casa. Era la primera vez que esto sucedía. Isen dudó durante unos minutos, mirando el dispositivo sobre la mesa como si fuera un artefacto prohibido. Su respiración se aceleró y le sudaron las manos. Sabía que cruzaría una línea sin retorno cuando la desbloqueara. Pero el deseo de saber era mayor que cualquier código moral. Cuando deslizaste la pantalla y accediste a las aplicaciones, no tomó mucho. Los mensajes estaban ahí, expuestos, descuidados, como si hubiera perdido el miedo o hubiera asumido que nunca serían descubiertos. Su nombre aparecía con frecuencia. Conversaciones cotidianas, intercambios de elogios, confesiones codificadas, declaraciones que mezclaban deseo y cariño. Anoche fue inolvidable, dijo uno. Quería estar contigo ahora, no en medio de esta aburrida reunión, dijo otro. Isen los leyó todos en un extraño estado de entumecimiento. No lloró. No gritó. Era como observar tu propia destrucción de forma anestesiada. El cuerpo parecía presente, pero el alma ya se había ido. Durante los días siguientes fingió no haber visto nada. Saludó a Julia con la misma sonrisa, le preguntó sobre el trabajo y ayudó a organizar una pequeña celebración por su aniversario de bodas. Ella, tal vez por culpa, tal vez por cálculo, estaba más atenta, más presente. Pero para Isen no había vuelta atrás. La confianza estaba muerta. Y en su lugar, se estaba creando un plan con precisión. No solo quería terminar todo. Quería hacerlo de una manera que dejara una huella. Eso no le permitiría continuar como si nada hubiera pasado. Que exponía no solo la traición, sino toda la verdad, el reflejo de en que se había convertido. Llegó una invitación inesperada por correo electrónico. Un evento corporativo abierto a cónyuges y familiares, promovido por la empresa donde trabajaba Julia. Se celebraría en un restaurante elegante, de esos con sonrisas falsas y copas de cristal. Sería la ocasión perfecta para demostrar que lo sabía. Y que, incluso en silencio, estaba por delante. Cuando Julia lo invitó formalmente a acompañarla, Isen aceptó con una sonrisa amable, como si estuviera entusiasmado con la idea. Por dentro, mi estómago se revolvía. Pero lo necesitaba. Necesitaba ver el teatro completo con mis propios ojos. La noche del evento, se vistió pulcramente. Traje bien hecho, bien afeitado, colonia discreta. Julia estaba deslumbrante, llevaba un vestido rojo que él no reconoció. Cuando apareció en las escaleras, por un momento, Isen fue invadido por un viejo recuerdo, de cuando ella lo esperaba en lo alto del altar.
Por un breve momento, sintió ganas de borrar todo lo que sabía, de retroceder en el tiempo, fingiendo que todavía era posible. Pero el abismo entre ellos era ahora irreversible. Y necesitaba seguirlo. El restaurante estaba lleno. Luces tenues, música ambiental, camareros moviéndose eficientemente. Julia presentó a Isen a todos, sonriendo, orgullosa, como si todavía fuera la esposa cariñosa. Fingió estar tranquilo, intercambió saludos, hizo comentarios concretos. Cuando el director se acercó, se quedó paralizada durante medio segundo. Lo suficiente para que Isen se diera cuenta. La tensión en la sonrisa, la mirada que rápidamente desvió la mirada, el ligero temblor en la voz al decir el nombre del jefe. Extendió su mano, el hombre respondió con firmeza. Hablaron durante unos minutos. El hombre era carismático, elegante y seguro de sí mismo. Isen observó cada gesto. Julia, a su lado, parecía tensa, pero intentaba mantener la compostura. La cena continuó con brindis, discursos e intercambios de elogios. Pero el clímax de esa noche aún estaba por llegar. Al finalizar el evento, algunos invitados comenzaron a dispersarse. Otros aún se quedaron para tomar las copas finales. Isen dijo que iba al baño. Pero en realidad se dirigió al fondo de la sala, donde había una zona más privada, con plantas y cortinas que creaban pequeños espacios privados. Y fue allí, cuando estaba doblando una de las cortinas, que lo vio. Julia, apoyada contra la pared, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Y él, el director, a centímetros de distancia. Las manos a los lados de su cara, los cuerpos demasiado cerca, las palabras susurradas, el toque que no dejaba dudas. El beso ocurrió en cámara lenta. Isen permaneció quieto, con el corazón acelerado, la mirada fija en la escena que arrancó la última parte de lo que quedaba de él. Retrocedieron sorprendidos cuando lo vieron. Julia se tapó la boca con la mano y el director intentó arreglarse la corbata. Isen se limitó a mirarlos durante unos segundos. Sin palabras. Sin cargos. Solo la mirada. Una mirada que lo decía todo. Dio media vuelta y se fue. Tomó su abrigo, agradeció a uno de los organizadores con una fría sonrisa y salió de la sala con paso firme. Julia corrió tras él, lo llamó por su nombre, pero él ya no lo escuchó. El dolor se había convertido en otra cosa. Algo creciendo dentro de él con un propósito. Porque esa traición se había visto. Presenciado. Registrado en la mente y el cuerpo. Pero lo que llevaba ahora era más grande. Era el secreto. Uno que ninguno de los dos podría haber predicho. Y eso pronto transformaría todo. Esa mañana salió el sol como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera derrumbado unas horas antes, como si el silencio con el que Isen había regresado a casa después de cenar no hubiera cargado toneladas de dolor y decepción. El vacío de la habitación parecía mayor, como si cada pared hubiera sido testigo del colapso de algo sagrado. Julia no durmió. Sentada en el sofá de la sala, todavía vestida con el mismo vestido de la noche anterior, con los ojos hinchados por el llanto y la garganta seca por susurrar arrepentimientos que nadie escuchó, esperó cualquier reacción que viniera de él. Pero no bajó. No dije una palabra. Simplemente cerró la puerta de la oficina y permaneció allí durante horas, en un silencio sepulcral que decía más que cualquier grito. Intentó llamar. Llamó su nombre 2 veces. Luego 3. Pero lo que resonó desde allí fue solo el sonido de las teclas tecleadas. El sonido de algo siendo elaborado. Organizado. Pensamiento. Julia sintió que la angustia crecía en su interior, como si su cuerpo fuera invadido por 1000 agujas al mismo tiempo. Pecho apretado. El estómago se revolvió. Y el recuerdo persigue el momento en que los ojos de Isen se encontraron con los tuyos en el momento del beso prohibido. Esa mirada no era ira. Fue una absoluta decepción. Era la mirada de alguien a quien le arrancaron el mundo, sin previo aviso, sin anestesia. Al día siguiente, Isen se fue temprano. Sin decir a dónde iba. Estaba vestido formalmente y había una calma en su expresión que dolía de ver. Julia intentó preguntar, pero él solo dijo que volvería más tarde por la tarde. El día fue interminable.
No comía, no dormía, simplemente caminaba de un lugar a otro tratando de entender qué hacer, cómo explicar, cómo reconstruir lo que había destruido con un gesto. Pasó la mano por los muebles como si intentara reconectarse con la vida que habían construido, tocó los marcos de los cuadros como si pudiera perdonarse a sí mismo por la historia que se estaba destrozando por su culpa. Pensé en letras, en palabras ensayadas, pero nada me parecía suficiente. Y el miedo creció. No el miedo a la separación. El miedo a perderlo de una manera que nunca podría volver. Cuando Isen regresó, tenía un sobre en sus manos. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. La mirada sigue serena, pero ahora fría. Le pidió que lo escuchara atentamente. Julia se limitó a asentir, temblando, casi sin voz. Isen empezó diciendo que no haría ningún escándalo, que no derramaría lágrimas delante de ella. Porque lo que sentí fue más grande que cualquier drama. Lo que sentí fue el final. Y que necesitaba saber que el final sería digno del dolor que causó. Abrió el sobre y sacó una invitación impresa en un papel noble, dorado y elegante. Ella miró sin comprender. Era una invitación a una boda. Un nombre familiar impreso en un lugar destacado, el del director. ¿La novia? Una mujer de la que había oído hablar en los pasillos, pero que nunca había visto de cerca. La ceremonia sería en unos días. Un evento de lujo. Público. Lleno de periodistas, compañeros de empresa, amigos de la alta sociedad. Julia miró a Isen con los ojos muy abiertos, sin entender el porqué de esa información. Luego continuó. Dijo que no se limitaría a enfrentamientos vacíos. Que la verdad merecía ser revelada en el lugar correcto, frente a las personas adecuadas. Que había juntado todo, fotos, vídeos, mensajes, horarios cruzados, fechas incompatibles. Que todo estuviera documentado con precisión. Pero no lo usaría en el tribunal. Aún no. Que preferiría que lo supiera todo el mundo a la vez. Y que, por ironía del destino, el universo le había dado la oportunidad perfecta. Él la miró a los ojos y le dijo, con voz firme, que asistiría a la boda. Que le entregaría a la novia, antes del sí, un pendrive con todas las pruebas de la traición. No solo como venganza, sino como justicia. No para él. Pero para todos los que alguna vez confiaron y fueron traicionados. Julia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó hablar. Mendigar. Diciendo que todavía lo amaba. Eso había sido un error. Que estaba confundido. Pero Isen permaneció en silencio, simplemente se levantó, dejó el sobre la mesa y se fue nuevamente. En los días siguientes, Julia lo intentó todo. Ella lo llamó, le dejó notas, le envió audios diciendo que lo amaba, que eso no definía quién era ella, que quería arreglarlo, que lo sentía. Isen escuchó en silencio. Escuché y pensé. Estaba pensando en cómo llegó allí. Pensó en lo mucho que había dado de sí, en lo mucho que se había anulado, en lo mucho que había construido con sus propias manos un castillo que se derrumbó con un beso escondido. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que había más. Mucho más. Algo que Isen aprendió por casualidad, semanas antes de la cena. Algo que mantuvo en secreto hasta ese momento, esperando el momento adecuado para usarlo. La tarde de la boda, Isen llegó al salón de baile luciendo un impecable traje oscuro. Saludó a algunos rostros familiares, ignoró a otros. La ceremonia estaba a punto de comenzar. La novia, bella, circulaba entre los invitados con un brillo ingenuo en los ojos. El novio, confiado, orgulloso, saludó a los invitados con una arrogancia disfrazada de encanto. Julia estaba allí. Invitado como todos los demás. Lejos. Pálido. Tenso. Tratando de descifrar qué pasaría allí. Justo antes de que comenzara la ceremonia, Isen se acercó a la novia. Pidió un minuto de atención. Dijo que había algo que ella necesitaba ver. Algo que cambiaría todo. Ella, recelosa pero curiosa, lo acompañó a una habitación privada al fondo del pasillo. Allí, Isen le entregó la unidad flash y le pidió que lo mirara sola. Simplemente dijo, tienes derecho a saber con quién te vas a casar.
Salió de la habitación y esperó afuera. Minutos después escuchó un grito ahogado. Luego el sonido de algo cayendo. La puerta se abrió violentamente. La novia salió tambaleándose, pálida, con los ojos llenos de lágrimas y los hombros temblando. Miró a Isen, luego al salón de baile y luego al altar. Y luego corrió. El salón se congeló. Los invitados se levantaron. El novio, confundido, la siguió. Julia, atónita, incapaz de moverse, sintió que su corazón se aceleraba como si quisiera escapar de su propio cuerpo. El director regresó a la habitación y encontró la unidad flash todavía incrustada en el cuaderno. Miró las imágenes. Y allí, con la respiración contenida, supe que todo estaba perdido. Isen finalmente salió de la habitación con pasos firmes. Sabía que el impacto de lo que había hecho dejaría profundas cicatrices. Pero el mayor secreto aún se mantuvo. Y ahora tenía algo que decir. Horas más tarde, en una rueda de prensa improvisada, la novia reveló a la prensa lo que vio. Llorando, entre sollozos, dijo que había sido engañada, traicionada, manipulada. Que el hombre con el que se iba a casar estaba teniendo una aventura con un empleado casado de la empresa, y que habían viajado juntos con recursos de la empresa, alterado informes y faltado a reuniones. La denuncia pública corrió como la pólvora. El nombre del director apareció en las portadas de los sitios web, las acciones de la empresa se desplomaron y la reputación cuidadosamente construida durante años quedó destruida en cuestión de horas. Lo que nadie sabía todavía era que Isen no acababa de exponer la traición. Unas semanas antes se había convertido discretamente en el socio mayoritario de la empresa. El verdadero clímax aún estaba por llegar. La tormenta provocada por la revelación en la boda apenas había comenzado. Al día siguiente, el nombre de Isen estaba en todas las conversaciones corporativas, pero no como el hombre traicionado, sino como el nuevo accionista mayoritario de la empresa donde sucedió todo. Pocos sabían del movimiento que había hecho semanas antes, adquiriendo discretamente acciones a través de inversores intermediarios hasta que tuvo suficiente control para cambiar la dirección del consejo. El matrimonio roto y la traición expuesta fueron solo la primera pieza de una secuencia meticulosamente articulada. Fue más que venganza, fue justicia envuelta en elegancia y estrategia. El impacto en las estructuras de la empresa fue inmediato. Se convocaron reuniones de emergencia y, en menos de 72 horas, el director hasta entonces intocable fue destituido de sus funciones. La acusación de mala conducta ética, combinada con la denuncia pública de la ex prometida y las pruebas organizadas por Isen, no dejaron lugar a la defensa. Julia, incluso sin un puesto de liderazgo, también fue llamada para dar aclaraciones. La tensión se asentó como una pesada nube sobre todos los involucrados. Isen, ahora en una posición de liderazgo, no mostró arrogancia. De lo contrario. Se mantuvo firme, tranquilo y se aseguró de no participar directamente en las primeras decisiones sobre el futuro de su exmujer en la empresa. Dejó esto en manos del consejo, para que no hubiera sospechas de represalias. Era un hombre que conocía bien los límites del poder. Pero detrás de escena, se sentía su presencia. Ya no era solo el marido traicionado, era el hombre que le había mostrado al mundo cómo reaccionar cuando todo se desmorona, con dignidad e inteligencia. Julia lo buscó unos días después. Quería hablar, cara a cara. Isen aceptó, no por nostalgia o esperanza, sino por respeto a lo que alguna vez construyeron. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas de la empresa, lejos de los juicios. Ella llegó primero, visiblemente demacrada, con los ojos cansados y la postura insegura. Cuando llegó, los dos se saludaron con un gesto moderado. Julia fue la primera en hablar. Dijo que no esperaba lo que pasó. No imaginaba que fuera capaz de crear algo tan grandioso, tan devastador y al mismo tiempo tan silencioso. Isen escuchó sin interrumpir, apoyado en la silla, mirándola como si viera a alguien a quien ya no reconoce. Dijo que se sentía humillada, que ahora todos la miraban como la mujer que destruyó su propia vida por una aventura inútil. Sus amistades se separaron, sus colegas guardaron silencio e incluso su familia comenzó a tratarla con frialdad. Isen respiró hondo antes de responder. Dijo que no quería que ella sufriera, que nada de lo que hacía tenía la intención de destruirla como persona. Que había que decir la verdad,
y que si el mundo reaccionó así fue porque ella dio las razones. Insistió Julia, queriendo saber cómo era capaz de mantener la calma durante tanto tiempo, fingir que no lo sabía, planificarlo todo sin que ella se diera cuenta. Entonces Isen la miró fijamente a los ojos y respondió que el dolor enseña más que cualquier libro, que el silencio es el refugio de quienes se están curando, y que la vez que ella pensó que él lo estaba ignorando, él simplemente estaba aceptando que había perdido a la mujer que una vez amó. Las palabras pesaron mucho. Lloró Julia. Se disculpó una vez más, pero esta vez sin esperanzas. No intentó recuperarse, no prometió cambios. Simplemente lamentó lo que ya no podía hacer. Isen se levantó, pagó la cuenta, le deseó paz y se fue. Allí no quedaba nada que salvar. Y eso, en cierto modo, le produjo alivio. Los días siguientes fueron intensos. La empresa pasó por un rediseño completo. Isen asumió temporalmente la presidencia, justo hasta que se realizara la transición a la nueva gestión. Su nombre ahora generaba respeto, pero también despertaba miedo en muchos. No fue solo por el cargo que ocupó, sino por la forma en que demostró que el verdadero poder está en el control emocional, en la estrategia, en la paciencia de quien elige el momento adecuado para actuar. Durante este periodo, un nuevo nombre comenzó a aparecer en su vida. Alguien que apareció sin pretensiones, sin promesas, sin urgencia. Camille, una asesora jurídica contratada para ayudar en la reestructuración de la empresa, era todo lo que Julia había dejado de ser. Discreto, seguro de sí mismo, con una sensibilidad aguda y una ética inquebrantable. Comenzaron a trabajar juntos en algunas decisiones operativas y pronto comenzaron a intercambiar ideas sobre diferentes temas. La conexión se produjo de forma natural. No hubo prisas ni presiones. Todavía era posible una ligereza que Isen ya no sabía. Estaba lejos de desear un nuevo amor, pero no podía ignorar lo bien que le estaba haciendo la presencia de Camille. Una tarde, después de una agotadora reunión, los dos compartieron un café en el balcón del edificio. Camille comentó que admiraba la forma en que manejó toda la situación. Isen sonrió amargamente y dijo que nunca quiso experimentar algo como esto. Que hubiera preferido tener una vida sencilla, sin escándalos, sin venganzas. Luego respondió que las personas no eligen el dolor que atraviesan, sino lo que hacen con él. Y que había transformado el suyo en un camino de renacimiento. Era la primera vez que Isen sentía que en realidad estaba empezando algo nuevo. No un reemplazo, sino una reconstrucción. Algo nació ahí, entre miradas tímidas y largas conversaciones. Una complicidad que empezó de cero, sin el peso del pasado. Mientras tanto, Julia afrontaba las consecuencias de lo que provocó. Perdió su puesto, enfrentó el juicio social y vio cómo las puertas se cerraban rápidamente. Intentó empezar de nuevo en otra ciudad, con un nuevo plan de estudios, omitiendo parte de la historia. Pero el mundo digital no se olvida fácilmente, y su nombre se asoció con uno de los escándalos más sonados en el mundo empresarial en los últimos meses. Empezó a vivir de forma más sencilla, lejos de los focos, intentando comprender dónde se había perdido en el camino. Hubo días en los que pensé en Isen con nostalgia, otros con culpa y, en muchos, con arrepentimiento. Pero el tiempo no vuelve. Y sabía que no tendría una segunda oportunidad con él. La historia entre Isen y Camille tomó fuerza con el tiempo. Él, aún cauteloso, poco a poco dejó caer las barreras. Fue paciente, respetó los silencios y celebró los pequeños avances. No hubo prisa, solo la verdad. Una noche, mientras caminaban juntos después de cenar, Camille le preguntó si creía que un corazón roto realmente podría volver a amar. Isen tardó unos segundos antes de responder. Dijo que el amor no es lo que nos cura, sino lo que nos demuestra que todavía somos capaces de sentir. Y eso, en ese momento, lo sintió. Por primera vez en mucho tiempo lo sintió. Y eso fue suficiente. Pasó el tiempo. La empresa continuó bajo una nueva dirección. Isen se alejó y decidió dedicarse a nuevos proyectos, más personales, menos intensos. Camille lo siguió a su lado. No como sustituto, sino como acompañante de una nueva etapa. No hubo prisa por las etiquetas. Había un respeto mutuo que sustentaba todo. Y, sobre todo, había paz. La misma paz que pensó que nunca volvería a sentir.
La misma paz que nace cuando dejamos de vivir esperando venganza, y empezamos a vivir eligiendo donde vale la pena poner el corazón. Del otro lado, en silencio, Julia observaba desde lejos. Sabías que él había seguido adelante. Sabía que se había perdido más de un matrimonio. Había perdido la admiración de un hombre que le daba todo. Pero en el fondo también sabía que había aprendido. De la forma más dura, cruel y amarga. Pero aprendido. Esa traición no es solo un error. Es una fractura que no se puede reparar. Es un vacío que no se puede llenar con excusas. Es la muerte lenta de todo lo que pudo haber sido. Y ese fue el precio que pagó por olvidar lo que realmente importaba. Isen, ahora libre, miraba hacia el futuro sin miedo. Sabía que las marcas nunca desaparecerían. Pero también sabía que había sobrevivido a todo. Y que, aún en medio del caos, se había vuelto a encontrar a sí mismo. Y al final eso era lo que importaba. El mundo que los rodeaba parecía haber retomado su ritmo, como si nada hubiera pasado, como si las vidas destrozadas por el escándalo finalmente comenzaran a encajar en sus pedazos y a aprender a respirar de nuevo. Pero para Isen, el verdadero desafío no fue avanzar, sino descubrir qué hacer con el vacío que vino después. El clímax de todo le había traído un tipo de justicia con la que muchos sueñan, pero pocos experimentan. No se trataba solo de exponer una traición o de reequilibrar las consecuencias con precisión quirúrgica, se trataba de cuestionar todo un sistema de apariencias, de hipocresía, de silencio. Y ahora, mientras la paz se acercaba lentamente, había un dilema más sutil y profundo: ¿qué quedaba de él después de la tormenta? La vida con Camille continuó a su propio ritmo. A diferencia de todo lo que había vivido antes, la relación no estuvo impulsada por promesas o planes apresurados, sino por una presencia mutua que supo respetar los silencios, lidiar con las ausencias y ofrecer espacios. Compartieron más que conversaciones, compartieron la conciencia de que cada uno tenía cicatrices que el otro no podía sanar, solo comprender. Y tal vez eso fue lo que hizo que todo fuera más cierto. Pero aún así, en algunas noches silenciosas, Isen se despertaba con la sensación de que había algo sin terminar dentro de él. No en relación con Julia, ni con su ex amante, ni con el caos que siguió, sino con el concepto mismo de perdón. Había ganado, pero no sabía si había perdonado. Y esta fue una sombra que lo acompañó en sus momentos más solitarios. Con el paso de las semanas comenzaron a aparecer invitaciones para entrevistas, conferencias y publicaciones. Todos querían saber cómo había logrado ese cambio, cómo había logrado mantener el control, reunir pruebas, actuar con frialdad y aún así salir victorioso. Fue celebrado por muchos como un ejemplo de superación. Pero Isen rechazó todas las invitaciones. No se veía a sí mismo como un héroe ni como un brillante estratega. Sabía que lo que había hecho era el resultado de un impulso de autoconservación mezclado con un profundo dolor. No quería convertir esa experiencia en un espectáculo. Solo quería dejar que el tiempo se encargara de lo que todavía me dolía y que la vida continuara con la menor dignidad posible. Camille entendió eso. Respetó cada negativa, cada silencio, cada ausencia. Y a cambio, se esforzó por ser alguien mejor de lo que había sido, incluso si eso significaba enfrentar partes de sí mismo que aún no conocía. Mientras tanto, Julia intentaba reconstruirse en una nueva ciudad. Estaba en un pequeño apartamento alquilado, vivía con un presupuesto ajustado y buscaba trabajos que no requirieran referencias pasadas. Cambió de look, cambió de hábitos, intentó reinventarse. Pero había una especie de tristeza en sus ojos que no podía disimularse con maquillaje o discursos motivacionales. Sabía que perder a Isen había sido más que perder a un compañero. Había estado perdiendo la versión de sí misma que solo existía cuando él estaba cerca. Se había convertido en alguien que ni siquiera reconocía y ahora, aislado, estaba tratando de reconstruir una nueva identidad. Las noches eran más difíciles. Soñé con conversaciones que nunca sucedieron, con reconciliaciones imposibles, con abrazos que nunca más volverían. Algunos días escribía cartas que nunca envié, tratando de organizar en palabras todo lo que no podía decir cuando aún estaba a tiempo. En una de estas cartas, escrita con manos temblorosas, confesó que se sentía privada de todo lo que le daba sentido. Que había aprendido, por las malas, que el amor no es una garantía, es un pacto frágil que se puede romper con un error. Y que,
por mucho que quisiera retroceder en el tiempo, sabía que no merecía ese regreso. Por otro lado, Isen también se enfrentó a sus propios fantasmas. Aunque estaba cada vez más involucrado con Camille, hubo momentos en los que dudó si realmente estaba listo para comenzar de nuevo. Tenía miedo de cargar con cicatrices mal curadas en una nueva relación. Tenía miedo de convertirse en alguien endurecido, cínico, incapaz de confiar. En una noche especialmente difícil, le confesó a Camille que, a veces, sentía que su vida había sido secuestrada por un guión que no había escrito. Que no se reconocía en muchas de las actitudes que tenía, aunque no se arrepentía de ellas. Que me perdí la inocencia de creer que con el amor era suficiente. Camille, con la serenidad que le era natural, respondió que todos pasamos por ruinas en algún momento. Pero solo quien atraviesa estas ruinas con los ojos abiertos puede reconstruir algo verdadero al otro lado. Esta conversación marcó un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Que podría ser vulnerable sin que eso implique debilidad. Comenzó a escribir nuevamente, hábito que había abandonado desde que todo se vino abajo. Escribí sin intención de publicar, solo como una forma de organizar mis pensamientos. Descubrió que al poner por escrito sus sentimientos más confusos podía entenderse mejor a sí mismo. En uno de estos textos, escribió, «La traición no me mató, pero mató al hombre que era». Y ahora, cada palabra que escribo es un ladrillo en la construcción del hombre que quiero ser. Con el tiempo, Camille pasó a formar parte de su rutina de forma sutil y natural. Ya no existía el miedo de acercarse demasiado. Las tardes se compartían, los desayunos se convertían en un ritual y los fines de semana, antes solitarios, ahora estaban llenos de paseos, películas y un cómodo silencio. Aún así, había una decisión que Isen había estado postergando, firmar oficialmente los papeles del divorcio. No por esperanza de reconciliación, sino porque sentí que simbolizaría el final de una historia que, a pesar de ser dolorosa, era real. Fue como cerrar un libro sabiendo que nunca volvería a esas páginas. Un día, al visitar a su abogado para atender los asuntos administrativos de la empresa, lo sorprendió una pregunta directa: ¿por qué aún no se había cerrado el proceso? Isen no supo cómo responder de inmediato. Salió de la oficina y condujo durante horas, sin destino. Se detuvo frente a la antigua casa que compartía con Julia. Las luces estaban apagadas, la fachada empezaba a dar señales de abandono. Era como si la casa misma hubiera envejecido junto con su historia. Allí, sentado en el coche, comprendió que lo que le impedía firmar no era el apego. Fue miedo. Miedo a aceptar que me han engañado, incluso después de haber hecho todo bien. Miedo a reconocer que, a veces, el amor no nos protege de nada. Y la justicia no siempre trae alivio. Esa misma semana, quedó con Camille en un restaurante. Le pidió que lo escuchara atentamente. Contó todo lo que sentía, los miedos, las vacilaciones, la vergüenza de seguir atado a algo que ya había terminado. Camille le tomó la mano y dijo que todos tenemos fantasmas. Y que ella no estaba allí para exorcizarlos, sino para caminar junto a él, aunque todavía estuvieran cerca. Eso lo liberó. 2 días después firmó los papeles. Sin lágrimas, sin ira. Solo con la certeza de que estaba lista para vivir otra historia. No como reemplazo, pero como un nuevo comienzo. Julia recibió la notificación de divorcio una tarde nublada. Leyó el documento con manos frías y el corazón acelerado. Sabía que ese papel no era solo burocrático. Fue la confirmación de que todo había llegado a su fin. Sí, lloró. Pero, por primera vez, no con desesperación. Lloró con una especie de serenidad que solo llega cuando se comprende que ciertas pérdidas son definitivas. Y a partir de entonces solo quedó reconstruir. No intentar volver a lo que era. Pero, quién sabe, descubrir quién podría ser después de todo. El tiempo seguiría su curso. Pero lo que vendría, aunque silencioso, sería el verdadero desenlace de esta historia. Porque, aunque los protagonistas siguieron caminos diferentes, a la vida aún le quedaba una última carta por jugar. Y ella no vendría como castigo, pero como una revelación. El tiempo pasó sin prisas y sin previo aviso. La vida, como siempre, siguió adelante,
pero nada volvió a ser igual que antes. Lo que se había deshecho entre cuatro paredes y miradas cómplices era ahora un recuerdo esparcido entre lugares, silencios y nombres que ya no tenían el mismo peso. Isen siguió su camino con discreción, sin alardear de victoria ni albergar resentimiento, pero su vida tomó una dirección nueva, sólida y decidida. No se trataba solo de encontrar un nuevo amor o reconstruirse emocionalmente, sino de redescubrir quién era fuera de la identidad de hombre traicionado que tantos le habían atribuido. Fue un camino de reinvención, de profundización, de búsqueda de algo que no dependiera de nadie más que de él mismo. Con el tiempo, abandonó la empresa definitivamente, vendió sus acciones y rompió cualquier vínculo profesional que todavía le uniera al pasado. Invirtió en su propio proyecto, centrado en la ética corporativa y la rehabilitación emocional de ejecutivos que atravesaron traumas silenciosos y devastadores, como él. Se convirtió en referente de algo de lo que nadie quería hablar, pero todos sentían, el dolor que se carga entre el fracaso y la dignidad. Camille permaneció a su lado. No como heroína ni como salvadora, sino como una mujer integral, madura, que comprendió el peso de las experiencias y respetó el tiempo de cada herida. No crearon una relación basada en promesas o juramentos eternos, sino en pactos diarios de verdad y presencia. Juntos comenzaron a viajar a lugares sencillos, redescubrieron pequeños placeres y recuperaron el valor del silencio compartido. En uno de estos viajes, mientras caminaban por un sendero en medio de la naturaleza, Isen le tomó la mano con más fuerza y le susurró que, después de todo, si todavía había algo en lo que creía con certeza era en la capacidad de empezar de nuevo. Y que si alguna vez alguien le preguntara cómo sobrevivió, respondería que no sobrevivió, eligió vivir de nuevo. Camille sonrió y simplemente dijo que esa era la respuesta que merecía encontrar. Julia, en cambio, siguió un camino completamente diferente. Después de firmar los papeles del divorcio, intentó empezar una nueva vida. Cambió de profesión, volvió a cambiar de ciudad, se cortó el pelo, cambió de número, incluso cambió su forma de vestir. Intentó borrar quién había sido, pero descubrió, por las malas, que no puedes huir de ti mismo. Por mucho que intentara empezar de nuevo, algo siempre la devolvía a su reflejo en el espejo. Fue despedida de 2 trabajos por conflictos internos, tuvo relaciones breves e inestables, donde buscó redención en el cariño de extraños. En algún momento comprendió que estaba en ruinas y decidió buscar ayuda. Se unió a un grupo de apoyo emocional para mujeres que se habían saboteado emocionalmente. Allí, por primera vez, pudo contar su historia sin omitir lo peor, sin justificarse. Por primera vez lloró sin victimizarse y reconoció que había destruido lo que más amaba por impulso, carencia y orgullo. Cuando escuchó a otras mujeres hablar de sus errores, sus traiciones, sus pérdidas, encontró alguna forma de alivio, no porque vio que no estaba sola, sino porque entendió que el perdón no comienza con quienes fueron lastimadas, sino con quienes las lastimaron y tienen el coraje de reconocerlo. Una tarde lluviosa, Julia le escribió una última carta a Isen. No pedir devolución, ni perdón, ni respuesta. Solo para decir gracias. Gracias por haber amado de verdad, por creer, por darte lo mejor de ti hasta el final. Y, sobre todo, por no haber convertido su venganza en destrucción. Porque incluso con todo lo que perdió, él le había ahorrado algo mucho peor, perderse a sí misma para siempre. Dobló la carta, la metió en un sobre sin remitente y se la dejó al portero del edificio donde sabía que vivía. No estoy seguro si lo leería. No es necesario saberlo. Era el cierre que ella necesitaba, no lo que él debería tener. Después de eso, regresó a casa, encendió una vela, respiró hondo y, por primera vez en años, sintió que no necesitaba fingir que estaba bien para seguir viviendo. El exdirector, que había sido el centro de todo durante un tiempo, ahora era solo un nombre que pocas personas mencionaban ya. Su carrera quedó arruinada, su rostro quedó cubierto de titulares que luego fueron borrados con el tiempo. Intentó emprender acciones legales contra la empresa, pero sin pruebas y sin reputación no consiguió nada. Se mudó de país, asumió cargos menores, tratando de reconstruir el nombre que alguna vez fue sinónimo de prestigio. Pero el éxito, cuando llega a través de la vanidad y la manipulación, no puede resistir la verdad. Su arrogancia fue su perdición. Y el silencio con el que cayó en el olvido fue tan ensordecedor como los aplausos que alguna vez recibió. Años más tarde, en un discreto evento de lanzamiento de un libro sobre resiliencia emocional, Isen subió al escenario con paso firme.
Allí había un público selecto, gente que conocía parte de la historia, pero no los detalles. Habló durante 20 minutos. No mencionó nombres. No habló de traición. Habló de opciones. Sobre cómo cada dolor puede empeorarnos o mejorarnos. De cómo no hay victoria en destruir a los demás, pero sí hay redención en no perdernos a nosotros mismos. Al final, alguien del público le preguntó si lo perdonaba. Eason sonrió y respondió que el perdón a veces no es una elección, es un movimiento inevitable del alma que se cansa de cargar con el peso. Y al final, lo único que quería era vivir a la ligera. Recibió un aplauso mesurado, pero abandonó pacíficamente el escenario. A la salida del auditorio, Camille lo esperaba con una sonrisa serena. Se acercó a ella, le tocó la mano ligeramente y le dijo que si hubiera sabido que el amor podía ser tranquilo, tal vez se habría permitido sufrir menos. Ella respondió que tal vez fue precisamente el sufrimiento lo que lo convirtió en quien era ahora. Y que, por injusto que fuera, todo lo que pasó lo preparó para vivir lo que tenía ahora. Y luego, en silencio, se marcharon. Y así, la historia que comenzó con un beso escondido, que pasó por lágrimas, pruebas, escándalos y renacimientos, encontró su final no en una explosión, sino en un nuevo comienzo. Cada personaje continuó con la carga que construyó, con las consecuencias de las decisiones que tomó, con los fantasmas que decidió enfrentar u ocultar. No hubo un final perfecto. Pero hubo justicia. Y, lo más importante, hubo aprendizaje. Si has llegado hasta aquí, quiero saber qué te pareció esta historia. Deja tu opinión en los comentarios, tu opinión sobre esta trama es muy importante para nosotros. Aprovecha y suscríbete al canal para seguir historias reales, apasionantes e intensas como esta. Recordando que este canal no soporta ningún tipo de traición, nuestra misión es mostrar, a través de la ficción, cómo actitudes irreflexivas pueden destruir vidas, hogares y amores. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la verdad puede doler, pero la mentira siempre destruye.